Ella lo alimentaba con leche de un gotero y lo escondía de los vecinos. Y cuando finalmente se llevaron a la anciana al hospital psiquiátrico, la criatura se quedó sola y se secó en una semana. Lo que esa mujer trajo del bosque cerca de Kishtim después pasará de mano en mano. La policía, ufólogos, algunas personas sin rostro, hasta que desaparezca para siempre. 4 dedos largos, piel gris, cabeza como una cebolla. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de esta historia? Que nadie lo estudió. Hola, Ben amigo, estás en el canal Kirtop. Yo recopilo hallazgos de los que la historia oficial prefiere no hablar, y hoy serán 15. 15 hallazgos que simplemente no deberían existir. En algunos casos te diré honestamente que todo tiene una explicación científica, y que aquí no hay ningún milagro, pero en otros admiten que nadie puede explicarlo. Y entonces tú mismo decidirás en qué creer. ¿Enano o algún otro tipo de persona? Abre cualquier libro de texto y ahí está escrito claramente que solo hay un tipo de ser humano en el planeta y que siempre ha sido como nosotros. Existe, claro, la teoría de Darwin que dice que nuestros antepasados eran monos. Hay quienes opinan que venimos de otro planeta, pero yo quiero contar una historia más terrenal. La isla de Flores en Indonesia. La cueva Liang Liang Boa, año 2003. Unos arqueólogos que buscaban algo completamente diferente encuentran el esqueleto de una mujer adulta, de poco más de 1 metro de altura, con un cerebro del tamaño de una toronja, 3 veces más pequeño que el nuestro. Al principio piensan que es un niño o un enano grande, pero luego, del mismo estrato, encuentran a una segunda persona igual, después a una tercera, y entonces queda claro, es todo un pueblo de personas diminutas, que fabricaban herramientas, encendían fogatas y cazaban. Los apodaron hobbits. Y aquí viene lo más interesante por lo que abrí este canal. Al principio pensaron que estos enanos vivieron casi hasta nuestros días. Vivieron hace solo 12.000 años. Resulta que pudimos haberlos encontrado vivos literalmente ayer, en términos históricos. Pero en 2016 volvieron a excavar la cueva. Volvieron a comprobar la antigüedad. Y resultó que los hobbits se extinguieron mucho antes. Hace 50.000 años, justo cuando nuestros antepasados llegaron por primera vez a la isla. Así que casi los alcanzamos. Y tal vez por eso ya no existen. Y su vida no era nada fácil. En esa misma isla nació un elefante enano al que cazaban. Y un dragón de Komodo de 3 metros. Ese mismo dragón de Komodo que todavía vive ahí y que ataca a las personas cuando tiene oportunidad. Solo imagina a una persona del tamaño de un niño de 5 años que sale con una lanza de piedra a enfrentarse a un lagarto, de largo como un auto compacto, y aún así sobrevivió durante miles de años. Y te lo digo sin cuentos de hadas. No son elfos ni extraterrestres. Es una especie real de humano que la ciencia ha reconocido y llamado Homo floresiensis. Los científicos solo discuten sobre por qué se volvió tan pequeño. Hay una teoría que dice que la culpa es de la isla misma. Hay poca comida, no hay enemigos, y los animales, en miles de años, se hacen más pequeños. Por eso hasta los elefantes ahí eran enanos. Pero como ya entendiste, no se trata de la estatura. Resulta que no estábamos solos en este planeta. Junto a nosotros vivía alguien más. Un pueblo de humanos completamente diferente. Y al parecer tuvimos muchos más vecinos de los que nos contaron en la escuela. Un ermitaño que se convirtió en una especie aparte. Ya que descubrimos que estamos solo en los libros de texto, vamos a ir al Altai, a la cueva de Denisova. En una de las capas de tierra, ahí en 2008 encontraron un diminuto fragmento de hueso. Solo una falange del dedo del tamaño de un frijol. Normalmente estos hallazgos ni siquiera los miran 2 veces, pero este lo enviaron para un análisis de ADN y en 2010 descifraron el genoma. Los genetistas estaban horrorizados. No era un humano en el sentido habitual ni un neandertal. Era una especie humana completamente desconocida para la ciencia, de la que hasta ese momento nadie había oído hablar. A toda una especie de humanos la identificaron por un solo fragmento de dedo de una niña de unos 6 o 7 años, los llamaron denisovanos, por el nombre de la cueva. Y después encontraron solo un par de dientes y un fragmento de mandíbula. Y eso es todo lo que existe de toda una especie de seres inteligentes. Es triste. Todo cabe en una cajita de cerillos. Hasta ahora no sabemos cómo era su rostro, ni un solo cráneo completo, ni un solo esqueleto. Simplemente un pueblo fantasma, del que solo quedan ADN y 3 dientes. Y aún así vivieron en un territorio enorme, desde Siberia hasta el sudeste asiático, hace decenas de miles de años. Y se encontraron con nuestros antepasados tan de cerca que muchas personas hoy en día todavía tienen un pedazo de denisovano en su sangre. Por ejemplo, los habitantes del Tíbet. Es precisamente su gen antiguo el que ayuda a respirar a esa altura donde los demás se asfixian. Solo piensen en lo mucho que nos simplificaron todo ya en la escuela, cuando dibujaban una escalerita ordenada, un mono, luego un antepasado encorvado y después de inmediato nosotros. En realidad, no era una escalerita,
sino un bosque oscuro y tupido, por el que al mismo tiempo deambulaban varios tipos diferentes de humanos. Dormían en las mismas cuevas y tenían hijos en común. Y hasta hoy no sabemos cuántos tipos más de humanos encontraremos en el futuro, tal vez incluso vivos. No sé cómo sean los demás, pero a mí me encantaría conocer a ese pueblo antiguo, y me pone triste que no tengamos esa oportunidad. Hacen dinero con ello. Perú, península de Paracas, donde en 1928 un arqueólogo excavó un antiguo cementerio y sacó de ahí unos cráneos. Solo que los cráneos eran algo extraños, alargados hacia atrás, largos como un melón, con un volumen inusualmente grande. Y no encontraron uno o dos, encontraron más de 300. Es a partir de aquí donde empieza lo que hace que al mismo tiempo ame y odie este tema, porque hay una explicación honesta que incluso me gusta de cierta manera. Muchos pueblos de todo el mundo alargaban intencionalmente los cráneos de los bebés. La cabeza del recién nacido, mientras los huesos aún eran blandos, simplemente la envolvían con tela y la apretaban entre tablillas, y en un par de años se volvía alargada. Así demostraban su origen noble, como diciendo: yo no soy del montón, en mí corre sangre real. Esto lo hacían tanto en Perú como en África y en Francia hasta el siglo XIX, y el cerebro en sí no cambiaba, solo la forma del cráneo. Pero también hay otra explicación con la que algunos ganan buen dinero. En internet se viralizan videos donde con cara seria te cuentan que supuestamente encontraron ADN desconocido y no humano en estos cráneos, que es un híbrido extraterrestre. Y esto es lo que me molesta. Debajo de cada uno de esos videos siempre hay un enlace publicitario, donde te invitan a comprar un libro, apoyar la investigación o financiar la próxima expedición. Las antiguas costumbres se han convertido en una forma de ganar dinero a costa de los espectadores ingenuos. Yo creo que ahí no hay ningún ADN extraterrestre. Ningún genetista independiente ha repetido ni confirmado esos análisis tan llamativos. Y la deformación del cráneo ya tiene una explicación desde hace mucho tiempo. Y más aún en nuestra época, la gente cambia su apariencia hasta quedar irreconocible. Se alargan el cuello, se ponen implantes, se inyectan aceites bajo la piel, se agrandan los labios. Así que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos veremos en un futuro cercano. Pero la historia sobre los cráneos la terminaré con algo interesante. Un par de ejemplares de Paracas realmente se destacan del resto. El vendaje cambia la forma de la cabeza, pero no debería cambiar el volumen ni el peso del propio hueso. Y ahí se encuentran cráneos más pesados y grandes de lo normal, y la ciencia aún no tiene una respuesta clara para esto. Dinosaurios que no existieron. México, el pueblo de Acámbaro, donde en 1944 un comerciante alemán iba a caballo. Notó un pedazo de cerámica en la tierra y empezó a cavar. En unos pocos años sacó más de 30,000 figurillas de barro. Entre ellas había personas, dioses, animales y también dinosaurios. Y no eran simples lagartijas, sino figuras bastante reconocibles, con crestas y placas en la espalda. Y en algunas figurillas, junto al dinosaurio, también hay una persona, como si hubieran vivido al mismo tiempo. Los aficionados a la historia alternativa, por supuesto, están encantados. Aquí está la prueba de que el ser humano vivió junto a los dinosaurios. Y eso significa que toda la geología miente y que la Tierra no tiene millones de años. Desafortunadamente, lo más probable es que sea una falsificación del siglo XX. A los campesinos locales les pagaban por cada figurilla que traían, y en esa misma época, en la región, se proyectaban muchas películas sobre dinosaurios, y se vendían revistas con ilustraciones. Así que de dónde salió la idea está claro sin necesidad de explicaciones. Pero aún así, les voy a contar por qué esta historia no me deja en paz del todo. Cuando las figuritas se enviaron a analizar para determinar cuándo fue la última vez que se coció la arcilla, el laboratorio dio el resultado. Hace miles de años. Aquello prometía ser una sensación. Incluso un respetado profesor estadounidense defendió públicamente la autenticidad de los hallazgos, y prácticamente arruinó toda su carrera por eso, pero luego de repente el laboratorio retiró su resultado. Dijeron que se equivocaron en los cálculos. ¿Quién los empujó a hacer eso y por qué tan rápido? Sigue siendo un misterio. Y eso, en mi opinión, es la razón por la que tal vez estás viendo este canal. No se trata de dinosaurios con humanos. En eso no creo. Se trata de otra cosa. Cuando el resultado es conveniente, todos los científicos e historiadores lo anuncian de inmediato y lo convierten en una sensación. Pero cuando es inconveniente, lo esconden en silencio como si nunca hubiera existido. Eso es lo que me molesta. Él mintió 2 veces. Y de nuevo Perú. Porque esta tierra parece hecha para volver locos a los arqueólogos. En la ciudad de Ica, en los años 60, vivía el doctor Javier Cabrera. Un día le llegó una extraña piedra negra con un grabado, y se obsesionó con este tema para toda la vida. Reunió una colección de más de 10,000 de estas piedras. En ellas están talladas escenas que te ponen la piel de gallina, si sabes su antigüedad. Personas mirando las estrellas a través de un telescopio.
realizando operaciones de corazón, trasplantando órganos. Y sí, otra vez montan dinosaurios. Así es como los llamaron, las piedras de Ica. La ciencia oficial rápidamente decidió que eran falsificaciones. Incluso encontraron a la persona que las hizo, un agricultor local llamado Basilio Uchuya. Al principio juró que encontró las piedras en algún túnel secreto, pero cuando lo presionaron, confesó todo y dijo que él mismo las talló, y para demostrar que no mentía. En 1977 lo mostró todo ante la cámara, en el documental de la BBC Caminos hacia los dioses. Durante la grabación, talló un dibujo usando instrumentos dentales. Y luego hirvió la piedra en estiércol para que pareciera antigua. Así de simple. Y se la vendía a turistas confiados. Parecería que el tema está cerrado. Puedes apagar el video e ir a ver el siguiente, pero lo que sigue es mi giro favorito en esta historia. Con el tiempo, Basilio retiró su confesión. Dijo que mintió sobre la falsificación, y mintió a propósito para que no lo encarcelaran por saquear tumbas antiguas reales, porque por hacer souvenirs no te meten a la cárcel, pero por saquear antigüedades sí, y por mucho tiempo. Así que ahora siéntate y piénsalo. La persona confesó que falsificó las piedras, y luego confesó que mintió sobre la falsificación. Ya nadie sabe dónde está la verdad. Al parecer, ni él mismo. Esta es mi opinión. Un campesino no puede rayar a mano 10.000 piedras en toda su vida. Es irreal. Así que o la falsificación fue masiva, en serie, en todo un pueblo, o bien parte de las piedras sí son auténticas. Fragmentos del ejército de piedra de Cerdeña, una gran isla en el mar Mediterráneo, al oeste de Italia. En 1974, un agricultor local estaba arando un campo en el lugar llamado Monte Monteprama. El arado enganchó algo, y el agricultor, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que había sacado de la tierra una cabeza humana tallada en piedra. Llamaron a los arqueólogos, empezaron a excavar, y sacaron todo un ejército de piedra. Guerreros con escudos, arqueros, luchadores. Cada uno mide alrededor de 2 metros de altura. Fueron hechos por un antiguo pueblo que vivió en la isla hace miles de años. Y dejaron tras de sí miles de torres de piedra. Pero no dejaron ni una sola línea escrita. Por eso realmente no sabemos quiénes eran. Las estatuas no se encontraron enteras. Alguien las rompió intencionalmente en pedazos y las enterró. Los arqueólogos reunieron alrededor de 40.000 fragmentos y volvieron a armar las figuras como un enorme rompecabezas de piedra. Pero lo que más llama la atención son sus rostros. En lugar de ojos, hay 2 círculos tallados, uno dentro del otro, como si 2 blancos te miraran. Los rostros son planos, sin vida. Y quienes los vieron por primera vez decían que no se parecen a personas, sino a robots. Por eso, de inmediato surgió una teoría, que en realidad no eran guerreros, sino extraterrestres que la gente local dibujó en las piedras tal como los vieron. Yo no creo en robots antiguos. Estas estatuas fueron hechas por personas comunes, el antiguo pueblo nurágico que vivía en Cerdeña, y construía esas mismas torres de piedra. Todo fue encontrado, estudiado, y hoy las estatuas están en un museo, pero queda un misterio. Estos guerreros no fueron derribados por el tiempo. Alguien los rompió intencionalmente y los enterró en la tierra. Además, junto a las estatuas encontraron tumbas de personas, y estaban enterrados cuidadosamente, en filas ordenadas, uno tras otro según sus propias costumbres. Eso significa que no eran salvajes. Los quemaron vivos. La cueva de Lovelock, estado de Nevada, Estados Unidos. La tribu india Paiute transmitió de generación en generación una leyenda aterradora. Se decía que alguna vez vivió cerca de ellos un pueblo hostil, gigantes pelirrojos caníbales, más altos que cualquier ser humano. Los Paiutes lucharon contra ellos durante 3 años enteros, y al final acorralaron a los restos de los gigantes en la cueva, bloquearon la entrada con ramas y leña, y le prendieron fuego. Así fue como, según la leyenda, ese pueblo murió quemado vivo. Durante mucho tiempo, esto se consideró solo una leyenda, un cuento aterrador junto a la fogata. Y luego, en 1911, 2 trabajadores entraron a esa cueva. Estaban extrayendo guano, excremento de ave para fertilizante, y cuanto más profundo entraban, más encontraban. Al principio, solo huesos. Y luego se dieron cuenta de que eran esqueletos humanos. Y había más de 40 ahí. Algunos además eran enormes, de una altura de 7, incluso 8 pies, más de 2 metros. Y cerca de la entrada encontraron rastros de un gran incendio. O sea, todo exactamente como en la leyenda sobre los Paiutes. Los gigantes, la cueva y el fuego. Y después empezaron a pasar cosas aún más extrañas. De la cueva sacaron más de 100.000 objetos antiguos. Y entre ellos había algunos gigantescos. Por ejemplo, una sandalia de casi 40 centímetros de largo. Eso sería para una persona de casi 3 metros de altura. También encontraron ropa de ese tamaño, como si la usaran gigantes. Además, muchos de los esqueletos tenían el cabello y los cráneos de color rojizo.
Una descendiente del jefe de los Paiute, una mujer llamada Sara Winnemucca, incluso conservó un mechón de ese cabello rojizo y lo cosió en su vestido, con el que luego daba charlas contando historias sobre la guerra contra los gigantes. Muchos de esos huesos enormes con el tiempo simplemente se perdieron. Algunos de los cráneos estaban en el museo local, pero hace unos 10 años los retiraron y los enterraron en silencio. Y los científicos que luego estudiaron los hallazgos no confirmaron la existencia de gigantes. Eran huesos de personas comunes, y el color rojizo del cabello en las momias antiguas aparece por sí solo, porque el cabello oscuro, después de miles de años en la Tierra, se decolora y se vuelve rojizo. Pero admítelo, las dudas siguen ahí. ¿De dónde sacó un pueblo que no sabía escribir una historia tan detallada? Sobre un pueblo pelirrojo en específico, sobre una guerra de 3 años, sobre la cueva y el incendio. ¿Y por qué realmente encontraron rastros de fuego cerca de la entrada? Por cierto, los propios paiutes todavía están seguros de que no es un cuento, que todo eso realmente les pasó a sus antepasados. Y sabes, los gigantes pelirrojos no solo se recuerdan en Nevada. Se habla de ellos en Perú, en Nueva Zelanda, en la isla de Pascua. No me apresuro a atribuirlo todo a la fantasía. Y en general, no entiendo por qué para muchos la sola idea de los gigantes parece tan imposible. Si alguna vez caminaron por la Tierra enormes lagartos, dinosaurios, ¿por qué no podría haber habido también personas grandes? En mi opinión, es una suposición bastante razonable. Un extraterrestre que resultó ser un niño. Chile, el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta. Aquí los cadáveres no se pudren, sino que se secan y permanecen durante siglos. En 2003, un hombre llamado Oscar Muñoz deambula por un pueblo minero abandonado y encuentra una bolsa de cuero. Y dentro, envuelto en tela, hay un pequeño cuerpo de apenas 15 centímetros de tamaño, más o menos del tamaño de una mano humana, y tiene un aspecto que te dan ganas de persignarte. La cabeza es alargada y puntiaguda, las cuencas de los ojos son enormes y están en ángulo. Los dientes son como los de un adulto, y tiene 10 pares de costillas en lugar de las 12 habituales. Lo llamaron Ata. Y sinceramente, míralo. 9 de cada 10 dirán que es un extraterrestre. En 2013 salió una película sobre ovnis llamada Sirius, donde el estadounidense Stephen Grigg declaró al mundo entero que esto es una momia. Y hay pruebas de extraterrestres. El video se difundió por todo el planeta, pero fue precisamente esta película la que llevó a la solución del misterio. Lo vio Gary Nolan, un profesor de Stanford, y decidió investigar. De hecho, según él, no fue con la intención de desacreditar nada. Al contrario, admite que en algún momento él mismo se entusiasmó. ¿Y si de verdad era un extraterrestre? Tomó una muestra de la costilla y descifró todo el ADN y en realidad es un ser humano, una niña. Lo más probable es que sea originaria de Chile. Y toda esa apariencia aterradora son mutaciones. En sus genes se encontraron 64 anomalías que nunca antes se habían visto en humanos. Y estaban ubicadas justo donde los genes son responsables del crecimiento de los huesos y la cantidad de costillas. Debido a eso, los huesos envejecieron antes de tiempo. Y por eso parecía que la niña tenía entre 6 y 7 años, aunque en realidad es un bebé prematuro. Y la momia tiene solo unos 40 años, es decir, es de nuestra época. No se sabe exactamente de dónde vinieron tantas rupturas de ADN en esta niña, pero cerca había minas abandonadas donde se extraía salitre, y los médicos piensan que la madre inhaló estos químicos durante el embarazo. Y como siempre, hubo quienes no creyeron y empezaron a gritar sobre una conspiración, que Nolan fue sobornado, que obligaron a todo el equipo a guardar silencio. Y él respondió con calma y, en mi opinión, de manera genial. Cuanto más fuerte e increíble es la sensación, más a menudo resulta ser una farsa. Pero precisamente por eso hay que quitarla del camino, porque cuando limpias toda esa basura, a veces debajo de ella encuentras algo que realmente revoluciona la ciencia. ¿Y sabes qué hizo al final esa pequeña Ata? Demostró que todavía no conocemos bien nuestro propio cuerpo. A un niño humano común le encontraron mutaciones cuya existencia la ciencia ni siquiera sospechaba. No es un extraterrestre, y aún así es un descubrimiento increíble. El miedo exagera las cosas. Año 1520, el extremo sur de Sudamérica. La tripulación de Magallanes se detiene para pasar el invierno en una costa desconocida. Uno de los marineros, el científico Antonio Pigafetta, quien lleva un diario de todo el viaje, describe un encuentro difícil de creer. En la orilla hay un habitante local. Canta, baila y lanza arena sobre sí mismo. Y es tan enorme que el más alto de la tripulación apenas le llega a la cintura. Pigafetta lo escribe así. No es un hombre, es un gigante. Y para establecer contacto envían a un marinero hacia él. Le dan un espejo. Y el gigante, al verse a sí mismo por primera vez, se asusta tanto que se desmaya. Después, Magallanes decide capturar a un par de esos gigantes y llevarlos a Europa para mostrarlos como un espectáculo de rarezas. Atraen a 2 con regalos y los encadenan. Pero en el camino de regreso, ambos mueren. Por cierto, el propio Magallanes tampoco llegó a Europa y llamó a esa tierra Patagonia,
que se traduce aproximadamente como la tierra de los pies grandes. De ahí surgió la leyenda en la que Europa creyó durante casi 300 años y lo creyeron en serio. Otros navegantes empezaron a traer sus propias historias una tras otra, solo que la altura de los gigantes iba aumentando con cada relato. Al principio eran 7 pies, luego 9 y después hasta 12. En los mapas esas tierras así, 9 y luego hasta 12. En los mapas esas regiones se describen como la tierra de los gigantes, como una advertencia para quienes se atrevan a ir allí. Durante 300 años, capitanes educados juraban seriamente que habían visto gigantes con sus propios ojos, pero en realidad allí vivía el pueblo tehuelche, que medía alrededor de 1,90 m. Para nosotros solo eran hombres grandes comunes, pero un europeo de esa época, debido a la desnutrición constante, medía apenas 1,5 m, y el tehuelche, a su lado, parecía un verdadero gigante, y el miedo, junto con las historias de marineros, le sumaron a esta tribu unas cuantas decenas de centímetros más. El punto final en la discusión lo puso Charles Darwin, quien estuvo en esas tierras y escribió que simplemente era el pueblo más alto que había visto en su vida. Pero siguen siendo personas, no gigantes. Y parece que el tema podría darse por cerrado, pero hay una idea que no me deja en paz. Las leyendas sobre gigantes existen en todos los pueblos de la Tierra, en cualquier cultura antigua, y no puede ser que todas sean inventadas. Debe haber algo real detrás de esto. Y sabes, no se trata solo de la estatura. El ocultamiento de la verdad ocurre en todo el mundo. Y no solo se trata de los gigantes, sino también de la verdadera antigüedad de civilizaciones enteras, de sus conocimientos y tecnologías, de los que por alguna razón no nos hablan. Así que si de repente tú mismo desentierras algo extraño en tu terreno, mi consejo para ti es, no te apresures a informar a las autoridades. Momias, año 1932, montañas de San Pedro, estado de Wyoming, Estados Unidos. Dos buscadores de oro, Cecil Main y Frank Carr, están buscando oro. Hacen explotar la roca y detrás de ella se revela una pequeña cueva sellada. Dentro, sobre una saliente de piedra, hay una pequeña figura sentada con las piernas cruzadas. Mide unos 15 centímetros en posición sentada. Su rostro no es nada infantil. Cabeza aplanada, boca llena de dientes, algunos afilados, piel oscura y arrugada como la de un anciano. Lo llamaron Pedro. Y de inmediato surge una vieja leyenda. Entre los indios Shoshones, de generación en generación, se contaba la historia de un pequeño pueblo llamado Nemerigar, diminutos hombrecillos malvados que vivían en estas montañas, disparaban flechas envenenadas y remataban a sus enfermos y ancianos con un golpe en la cabeza. Y ahí, en la cueva, está sentado un ser exactamente de la misma estatura que en el cuento, y además con el cráneo fracturado. En los años 40 y 50 las momias fueron examinadas con rayos X, y las opiniones de los científicos se dividieron. Algunos decían que era un adulto, otros que era un bebé con una grave malformación congénita, en la que el cráneo no se desarrolla, y el recién nacido parece un pequeño anciano. Al final, la ciencia se inclinó por esta versión. El niño murió justo después de nacer, y el aire seco de la cueva lo deshidrató y lo conservó. Y parece que la discusión está resuelta, pero aquí es donde comienza lo que hace que la historia siga abierta. La momia fue llevada de feria en feria, pasando de mano en mano. El último dueño se la llevó a Florida y allí murió. Y Pedro desapareció sin dejar rastro junto con sus radiografías. Ya no se puede examinar con métodos modernos, no hay nada que examinar. Incluso ofrecieron una recompensa de $10,000 por el hallazgo, pero nunca lo encontraron. Sin embargo, en los años 90 apareció una segunda momia igual, más pequeña, a la que llamaron Chiquita. A esa sí lograron estudiarla bien. Rayos X, ADN datación. Resultó ser una niña bebé de sangre indígena, con el mismo defecto. Murió hace varios siglos, pero sus dueños también la sacaron pronto del laboratorio y la escondieron. Y ella también desapareció. Estas momias desaparecieron justo cuando por fin se podían estudiar adecuadamente, como si alguien realmente no quisiera que se supiera la verdad. ¿Alyoshenka o un extraterrestre? Imagina, Rusia en 1996, los alrededores de la ciudad de Kishtim, el pueblo de Koalinovi, una mujer mayor llamada Tamara Prosvirina, que llevaba mucho tiempo bajo observación psiquiátrica, lleva a casa desde el bosque a un ser vivo, pequeño, de unos 20 o 25 centímetros, la cabeza alargada como una cebolla, con una cresta, ojos enormes, una boca pequeña sin labios, 4 dedos largos en cada mano, la piel grisácea. Después los vecinos decían que se movía y chillaba suavemente. Tamara lo llamó Alyoshenka, lo envolvía en un pañuelo y le daba leche con un gotero. Y después de unas semanas a ella misma se la llevaron al hospital psiquiátrico. Ya no había nadie para alimentar a la criatura, y se secó, y murió ahí mismo en la casa. Luego empieza el verdadero cine ruso. Primero, un conocido de ella robó el cuerpo y lo secó. Quería venderlo, pero no le dio tiempo. Lo atraparon robando un cable de cobre. Y durante un registro, la policía encontró por casualidad y se llevó la momia de Alyoshenka.
Durante un tiempo estuvo guardada en una caja fuerte como evidencia. La vieron, la fotografiaron y la grabaron en video. Y esas imágenes todavía circulan por internet. Todas son reales. Después, los ufólogos se interesaron por la criatura. Se llevaron el cuerpo con diferentes pretextos. Y luego simplemente desapareció. Y su rastro se perdió para siempre. A un laboratorio normal, Alyoshenka nunca llegó. Y a la propia Tamara la atropelló un coche una noche de 1999. Y la única persona que vio a la criatura con vida ya no está. Oficialmente la ciencia está segura de que es un feto humano. Un bebé prematuro con graves malformaciones se ve exactamente así. Cráneo alargado, cuencas oculares enormes y un cuerpo desarrollado. Y los 4 dedos y la piel gris se explican por la deshidratación. Suena lógico y es difícil discutirlo. Pero ahora les voy a contar algo que normalmente no se dice cuando se cuenta esta historia. Kishtim no es solo un pequeño pueblo remoto de los Urales. Muy cerca de ahí está la planta Mayak. Y en 1957 explotó un contenedor con desechos radiactivos. Fue uno de los accidentes nucleares más antiguos de la historia. Pueblos enteros quedaron expuestos a la radiación. La gente fue reubicada en silencio. Y la propia catástrofe fue clasificada como secreta durante décadas. Y el mundo entero se enteró de ella mucho tiempo después. Y aquí surge una pregunta. Si en estas tierras realmente nació un bebé enfermo, ¿no fue esa misma radiación la que lo hizo así? La tierra, el agua, el aire, todo aquí estuvo contaminado durante años. Y las autoridades guardaron silencio al respecto. No afirmo que Alyoshenka sea consecuencia de aquel accidente. Ya no se puede probar. Después de todo, no hay cuerpo. Pero el lugar y el momento coinciden demasiado como para creer que es una casualidad. ¿Y sabes qué es lo que más asusta? Pero seguramente ni siquiera imaginamos cuántas otras catástrofes nucleares siguen ocultas para nosotros. Porque en la carrera por las armas nucleares, el secreto siempre estuvo por encima de la seguridad de las personas. Estados Unidos expuso a su propia población a la radiación durante las pruebas. Gran Bretaña ocultó el accidente y la contaminación en Windscale. Pero quien realmente perfeccionó el arte de guardar silencio fue la Unión Soviética. Y en este contexto, el cuerpo desaparecido de la pequeña criatura de Kishtim no parece en absoluto una coincidencia. Pan de un cadáver. En septiembre de 1991, 2 turistas caminaban por los Alpes en la frontera entre Italia y Austria y notaron el cuerpo de una persona en un glaciar parcialmente derretido. Al principio pensaron que era algún alpinista desafortunado, que se había congelado aquí hace poco, pero resultó que la persona había estado en el hielo por más de 5.000 años. Lo apodaron Otzi, por el nombre de esos mismos Alpes de Edstal. Es la edad del cobre, una antigüedad profunda, y aún así el cuerpo se conservó como si hubiera muerto hace poco. La piel, los órganos internos, incluso el contenido del estómago y más de 60 tatuajes. Por cierto, no murió por el frío. Más tarde encontraron una punta de flecha en su hombro. A Ötzi lo mataron con un disparo en la espalda y se desangró en algún lugar alto en las montañas. Los científicos lo han estado estudiando por más de 30 años. Pero recientemente unos biólogos austriacos decidieron mirar donde antes no se habían atrevido. Dentro de su cuerpo, en los microbios, y allí encontraron todo un mundo vivo, y entre otras cosas, unas levaduras especiales amantes del frío. Estos hongos durmieron durante miles de años en un frío extremo, y simplemente esperaban su momento. En el laboratorio empezaron a revivirlas poco a poco. Al principio, las antiguas levaduras no entendían en absoluto lo que se esperaba de ellas, así que los científicos las acostumbraron cuidadosamente a la harina común durante meses. Y luego, los hongos parecieron despertar. Y empezaron a funcionar exactamente igual que las levaduras de panadería modernas. Con este fermento prepararon una masa normal. Subió tranquilamente en un día. Y quienes se atrevieron a probar el pan primero, dicen al unísono que salió increíblemente esponjoso y delicioso. Pero los científicos no planean detenerse solo con el pan. Ahora el mismo equipo quiere hacer cerveza con la levadura de Edsa. Y como sus microbios son salvajes y antiguos, el sabor de esa cerveza promete ser, por decirlo suavemente, peculiar. Yo mismo horneo pan con masa madre. Sé de esto y me encanta. Pero comer pan hecho con levadura tomada del cuerpo de una persona que murió hace 5.000 años? No, gracias. Entiendo perfectamente que es seguro. Los científicos lo revisaron todo 100 veces, pero aún así no me cabe en la cabeza. Así que uno muere en algún lugar de las montañas, y miles de años después los descendientes van a hacer pan y cerveza contigo. Salvajes llenos de rasguños en enterramientos. El asentamiento de Sungir en las afueras de Vladimir, en Rusia. La encontraron por casualidad en 1955 cuando estaban excavando un hoyo para una fábrica de ladrillos y una excavadora chocó con un colmillo de mamut. Y debajo de él resultó haber un entierro de personas del período glacial de hace unos 30.000 años, esos mismos que en los libros de texto dibujan como salvajes con pieles. No se conservaron bien.
El hueso en la tierra parece estar entero, pero en cuanto la tocas, se deshace en polvo. Así que sacar y salvar estos esqueletos fue en sí mismo un gran trabajo. Los enterraron de una manera en la que no se entiérramos a los salvajes. El hombre yacía vestido con ropa bordada, con cuentas hechas de colmillo de mamut. Y había varios miles de esas cuentas. Alguien talló y perforó cada una a mano. Para hacer un solo atuendo se necesitaban años de trabajo. 2 niños fueron enterrados cabeza con cabeza. Y con ellos hay todo un arsenal. Figuras de animales, anillos con ranuras y lanzas enderezadas hechas de un solo colmillo de mamut. Una de ellas mide casi 2,5 metros de largo, pero lo más aterrador se descubrió recientemente, cuando los esqueletos fueron examinados de nuevo con equipos modernos. A este hombre lo mataron. Tenía una punta de piedra clavada en el cuello, que le cortó la arteria, y en la frente recibió un golpe de piedra, uno final, desde arriba como si estuviera arrodillado. Y parece que también mataron a los niños. Uno de los niños tiene un agujero en el hueso de la pelvis hecho por un arma afilada. Además, el ADN mostró algo extraño. No son hermano y hermana, como se pensó durante medio siglo. Son 2 niños y en realidad no son parientes. Y uno de ellos en vida no podía caminar. Así que ahora piensa. Hace 30,000 años alguien mató a estos niños y luego los enterraron con más riqueza que a cualquier jefe. Los cubrieron con miles de cuentas y lanzas preciosas. ¿Qué clase de ritual tenían ahí? ¿A quién y por qué ofrecían en sacrificio? ¿Y por qué precisamente a estos niños? Ya nadie lo dirá. La tierra nos conservó el asesinato, pero se llevó consigo la razón. Una carta que nadie puede leer. Urales, un pantano de turba cerca de Ekaterimburgo. 24 de enero de 1890. Los buscadores de oro sacan de la turba trozos de madera oscurecida con tallados extraños. Más tarde los unirán y aparecerá una figura de varios metros de altura, tallada en madera, una estatua con cabeza, en la que hay varios rostros. Los científicos la llamarán el ídolo de Shigir, por el lugar donde fue encontrada. Lo más probable es que fuera la imagen de alguna deidad o espíritu, al que adoraban los antiguos, su dios de madera. Durante mucho tiempo nadie sospechaba cuán antiguo era el ídolo. Pensaban que tenía un par de miles de años, no más. Y luego, en 1997, finalmente hicieron un análisis de radiocarbono. Y resultó que tenía alrededor de 9,500 años. Los científicos no lo creyeron. Resultaba que simples cazadores tallaron una estatua compleja con símbolos en una época en la que, según todo lo que se creía, la humanidad aún no había alcanzado tal nivel de arte. Pero la historia no terminó ahí. En 2014, científicos alemanes investigaron el ídolo de nuevo. Usaron métodos más precisos y tomaron muestras del interior de la madera, donde antes no habían llegado. El ídolo resultó ser aún más antiguo. Ahora le dan entre 11 y 12,000 años, eso es el doble de antiguo que las pirámides de Egipto, y más antiguo que Stonehenge. Resulta que cuando alguien talló esta figura, la gente ni siquiera sabía cultivar su propia comida y solo vivían de la caza, y que haya llegado hasta nosotros es realmente un milagro. Todo se debe a la turba, no deja pasar el aire y la madera no se pudre en él, sino que se conserva durante milenios. En su momento, el ídolo era enorme, alrededor de 5 metros de altura, 3 veces más alto que una persona. Pero parte de él se perdió con el tiempo, y hoy en el Museo de Ekaterimburgo solo está lo que sobrevivió. Alrededor de 3,5 metros. Pero el mayor misterio ni siquiera es la edad. Toda la figura está cubierta de símbolos, líneas, rombos, rostros humanos colocados uno encima del otro. Claramente no son rayones al azar, y hay algún tipo de sistema en ellos. Es como si alguien quisiera decir algo con esto, pero exactamente qué, no lo sabemos. Y lo más probable es que nunca lo sepamos. Resulta que tenemos ante nosotros el mensaje más antiguo de la humanidad, pero no podemos leerlo. 800 millones de años bajo tierra, Siberia, pueblo de Rzabchik, en la región de Kemerovo, 5 de septiembre de 1969. A 70 metros bajo tierra, los mineros extraen carbón. De repente se topan con un sarcófago de mármol. Al principio se alegraron, pensaron que dentro había tesoros escondidos, pero cuando quitaron la tapa, encontraron un líquido rosado y transparente, y dentro de él yacía una mujer joven. Parecía tener unos 30 años, alta con cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco de encaje, pero no parecía muerta en absoluto. Por eso la llamaron la princesa de Tezul, una verdadera bella durmiente. Y junto a su cabeza, justo en el líquido, había una pequeña caja negra, muy parecida a un teléfono moderno, para ser honesto. Luego comienza lo que hizo que esta historia se convirtiera en una leyenda. Uno de los mineros no aguantó, metió el dedo en el líquido desconocido del ataúd, que tenía millones de años, y decidió probarlo. Un genio, ¿qué más se puede decir?
Una semana después perdió la razón y en invierno murió congelado justo en la puerta de su propia casa, sin poder reconocerla. Un par de horas después del hallazgo, aparecieron en el pueblo personas con trajes protectores grises. No sé quién logró contarles sobre el hallazgo en un lugar tan remoto y tan rápido. El sarcófago fue cargado rápidamente. Se subieron al helicóptero y se lo llevaron en una dirección desconocida. Al cabo de un tiempo, estas personas regresaron. Revisaron todas las casas y se llevaron los periódicos donde salió la nota sobre el hallazgo. Al científico que examinó el cuerpo y se atrevió a hablar de él, y al editor del periódico, según los rumores, los castigaron. Y todos los que vieron a la princesa con sus propios ojos, en los siguientes 2 años, empezaron a morir uno tras otro. Pero lo más extraño lo dijo aquel científico que alcanzó a examinar el cuerpo. Según él, esa mujer tenía más de 800 millones de años. Eso ni siquiera es la época de los dinosaurios. Es el momento en que en la Tierra casi no había nada vivo. Nadie pudo explicar cómo el cuerpo permaneció tanto tiempo sin descomponerse, ni qué líquido lo conservó. Y ya no había a quien preguntar. Se llevaron el cuerpo, se llevaron los periódicos, no quedaron testigos. Esta historia no tiene ninguna prueba. Ni cuerpo, ni sarcófago, ni una sola foto decente. Así que lo más probable es que solo sea una leyenda que con el tiempo se llenó de detalles y se difundió por internet. Y ahora solo piensa, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. En ese tiempo pudieron haber surgido y desaparecido decenas de civilizaciones. Algunos se quemaron, otros se congelaron, a otros les cayó un cometa. Y cada vez, los pocos que sobrevivían, empezaban todo de nuevo con las manos vacías. Entonces, ¿por qué estamos tan seguros de que somos los primeros y los únicos que han llegado tan lejos? Y si tal vez en algún momento civilizaciones que lograron abandonar nuestro planeta mucho antes que nosotros, ahora nos observan y nos ven como simples salvajes. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo con esto o no. Y dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque un nuevo video llegará muy pronto.